Hello, bienvenidos nuevamente a esta lección número 2 del curso básico superior. Continuando con el tema de la lección anterior, vamos a seguir abordando el simple past o el past simple, que es el tiempo verbal que nos habla acerca de acontecimientos ocurridos en un tiempo específico del pasado. Eso lo vimos en la lección pasada. En la primera parte de este tema hablamos acerca de dos tipos de verbos, bueno, de hecho tres, que fue los regular verbs, los irregular verbs y el verb to be en su forma pasada. Para los que estuvieron en la sesión pasada en vivo o bien que ya la vieron en el video de nuestro canal, pues pudimos observar que los regular verbs son todos los verbos a los cuales se les agrega a la parte final o en la terminación de los mismos las dos letras criminales que son la E y la D, cambiando, ¿verdad?, de su tiempo infinitivo o presente a pasado, como por ejemplo el verbo to play, jugar, sería play it, jugó, jugaron, jugué. El verbo, por ejemplo, wash, lavar, wash it, lavó, lavaron, ¿sí? Y así una lista de verbos regulares a los cuales solamente se les agrega ed o de al final. Vimos también los verbos irregulares, que son los verbos que cambian, son con los que sufrimos un poquito más porque tenemos que aprendérnoslo, son rebeldes sin causa, no tienen una regla específica de cómo cambiarlos al pasado, simplemente es aprendérnoslos de memoria, ¿sí? Como el caso de run, que es correr, en pasado es ran, corrió. Bueno, hay una lista muy grande de estos verbos y lo único que nos resta pues es estudiarlos. Y vimos un tercer tipo de verbos que son los auxiliares. En este caso empezamos con los dos tipos de auxiliares, que es el was y el were, que son los pasados del verb to be. Y también vimos el did o el didn't, en este caso que es el pasado del verbo auxiliar to do. Bien, hoy vamos a centrarnos específicamente en los verbos del verb to be, was, were, y vamos a ver un poquito de el vocabulario de los lugares de una casa, house, places, and was, were statements. ¿Ok? Bien, vamos a empezar, ¿sí? Primero con un poquito de vocabulario. El vocabulario acerca de los lugares de la casa es muy amplio. Aquí solamente vamos a ver en pantalla una parte muy esencial de los lugares de la casa, pero recuerden que al final del video incluimos algunos videos y algunas actividades extras con las cuales ustedes pueden adquirir mayor vocabulario, practicarlo y conocerlo. En este caso vamos a ver solamente esto que está aquí en pantalla y quizá una o dos palabras más que veremos en ejercicios posteriores. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Attic. Attic es el ático, es la parte que está en el techo. En las casas americanas es muy común para guardar cosas, es una especie de bodega, aunque algunos también lo habilitan como recámara o estudio. Digamos que es la parte más alta en una casa, de attic o el ático. The bedroom, donde hacemos la meme todos los días, ¿verdad? La recámara o el dormitorio. The bedroom, sorry. Tenemos the living room, la sala, living room. The basement, que es el sótano. The laundry, que es la lavandería o el cuarto de lavado. The bathroom, el baño. The kitchen, la cocina. Y the dining room, el comedor. The dining room, ¿ok? Esas son las 8 partes básicas que vamos a estar manejando hoy. Hay muchas más, hay más obviamente, pero bueno, ya sería cuestión de practicar más y de mandarles un poquito más de vocabulario a sus correos electrónicos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? En principio de cuentas vamos a ver gramática. Dijimos que íbamos a hablar de verb to be en tiempo pasado. Y para ello, primero que nada, vamos a recordar los pronombres personales. Los pronombres personales en este caso son I, he, she, and it. Para estos 4 pronombres personales, el verbo to be, que es el verbo ser o estar, en tiempo pasado, con el cual vamos a conjugarlos, es was.
was, ¿ok? I was, he was, she was, it was, ¿ok? Yo era, él era, ella era, eso era. O bien, yo estaba, él estaba, ella estaba, eso estaba. I, he, she, and it se conjugan con el verbo was, ¿correcto? Recordemos que en el caso del presente, presente continuo, el verbo to be es I am, he is, she is, it is. Pero en el caso del was, I, he, she, it, estos cuatro van a compartir el mismo verbo to be, ¿ok? Y vamos a ver ahora los plurales, you, we, and they. Tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos, van a compartir el verbo were. Were, ¿ok? You were, we were, they were. Tú eras, nosotros éramos, ellos eran, o tú estabas, nosotros estábamos, ellos estaban. O bien en el caso de you, en plural, ustedes eran o ustedes estaban, ¿correcto? Esta parte, tomen nota de ello, es muy importante acordarnos la conjugación del verbo to be. En este caso es ser o estar. Hoy vamos a utilizar la parte que nos significa estar, porque vamos a hablar de lugares de la casa donde estaban ciertas personas. Vamos a recordar un poquito de family members, del vocabulario de familiares, familia, que vimos en el curso pasado. Vamos a recordar un poquito de ello. Y vamos a describir a través del verbo to be dónde estaban o dónde estaba determinada persona. Vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, aquí del lado izquierdo tenemos 3 oraciones donde tenemos conjugado el verbo to be. La primera es I was in my bedroom in the night. Yo estaba en mi recámara en la noche. My mother was in the kitchen all the day. Mi mamá estuvo en la cocina todo el día. My siblings were in the living room in the afternoon or all the afternoon. Recordando que siblings, ¿verdad? Significa hermanos, para aquellos que no recuerdan el significado de esta palabra. Siblings son hermanos, no nos referimos a hermanos y hermanas, siblings, ¿ok? Tenemos ahí remarcado en color naranja el verbo to be en su forma pasado simple, en su forma afirmativa, ¿sí? Ser o estar. En este caso estamos ocupando la parte de el estar. Yo estaba, ella estaba, ellos estaban. Recuerden que were es para todos los plurales y was es para todos los singulares. Vamos a ver nuestro cuadro de gramática. Aquí en la base dice, tenemos 3 enunciados, uno en affirmative, el otro en question y el otro en negative form. Vamos a ver el uso del verbo to be. En este caso estamos conjugando el verbo was con el pronombre I. Y vemos el affirmative dice, I was in the basement. I was in the basement. Yo estaba en el sótano o estaba en el sótano. Was. Question form, was I in the basement? Was I in the basement? ¿Estaba en el sótano? ¿Quién? O yo, obviamente. Was I in the basement? Vemos aquí en esta segunda forma que se utiliza el verbo to be al principio de la oración, como en todas las preguntas, el auxiliar va al principio. Was I in the basement? Si fuera you, sería were you in the basement? Were they in the basement? ¿Ok? En el caso de negative form, tenemos la expresión wasn't, que es la contracción de was not. ¿Sí? Recuerden que para una negación ocupamos el not. Entonces, I was not in the basement. I was not o I wasn't in the basement. No estaba en el sótano. ¿Correcto? Estas estructuras gramaticales para el verbo to be son esenciales. Sobre todo, aquí hay que poner atención en la parte de las question. Recuerden que cuando utilizamos los auxiliares o hacemos preguntas con el uso de auxiliares como was, were, are, is, o do, o does, o did, estamos hablando de yes, no questions, ¿sí? Es decir, preguntas que se van a contestar con sí o con no, punto, se acabó.
Por ejemplo, en el caso de esta pregunta, was I in the basement? Solo hay dos posibles respuestas. Yes, you was. Perdón, yes, you were o no, you weren't, ¿sí? Porque no me voy a preguntar a mí mismo. Suponiendo que yo le pregunto a ustedes, was I in the basement? Y ustedes me contestarían a mí, yes, you were, o no, you weren't, o no, you were not. Yes or no questions, ¿sale? Después vamos a practicar un poquito más y a recordar también que las yes, no questions se llevan la entonación en la última palabra. Was I in the basement? Was I in the basement? ¿Sí? Bien. Vamos a continuar y vamos a ver aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Y una pequeña observación. Siempre que formemos oraciones o que tratemos de comunicarnos en el idioma inglés, hay que traer a nuestra memoria las palabras WH. Las palabras WH que utilizamos para hacer preguntas nos van a ayudar mucho para poder estructurar una oración en el idioma, sobre todo cuando vamos a expresarla en la forma afirmativa, ¿sí? La primera pregunta que debemos hacernos para empezar a hablar en inglés es who, es decir, ¿de quién voy a hablar? Who. My mother, I, you, we, they, he, she, it, my father, my sister, my boyfriend, my dog, my cat. Who, ¿de quién voy a hablar? ¿Sí? Who. La siguiente pregunta es what, ¿qué cosa voy a decir de él? ¿Qué estaba haciendo o qué voy a decir de él? What. La siguiente pregunta sería where, ¿dónde? Perdón, ¿dónde? ¿Dónde lo estaba haciendo? Por ejemplo, who. Vamos a ver aquí un ejemplo. Sí, who, sister o my sister. Entonces sería who. What. ¿Cuál es el verbo que estamos viendo ahorita? Que sería, en este caso, was. ¿Sí? Que sería estaba. Sí, esto los voy a escribir porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y por último sería la pregunta where. En este caso vamos a utilizar la palabra que tenemos aquí en la imagen, que es the bedroom. Bien, ya que tenemos estructuradas esas tres partes en nuestra mente, who, sister, what, was, where, bedroom, procedemos a hacer la oración. She was in the bedroom. ¿Sí? She was in the bedroom last night. Bueno, aquí podríamos adjuntar una pregunta más. When, ¿cuándo? When, last night, la noche pasada. ¿Ok? Bien, entonces, ahí también podemos observar que cambiamos la palabra sister por el pronombre she, no hay ningún problema. Ella, ¿quién? My sister. O puedo poner en lugar de she, también puedo poner para los exigentes, pues my sister was in the bedroom last night. O my mother, o my girlfriend, o my wife, o my dog, o lo que tú quieras poner ahí. Who. Ponemos el possessive, ¿verdad? Y ¿qué estaba haciendo? Bueno, en este caso estamos abordando el verbo was, que es estar, ¿sí? She was in the bedroom last night. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a cambiar de lugar en la casa. En este caso sería the kitchen. The kitchen. Nuevamente nos hacemos la primera pregunta. Who? ¿Quién? Bueno, aquí vamos a ver un plural. Grandma and mother. Grandma and mother. Es un plural. ¿Sí? What? Bueno, estamos viendo. Nuevamente el verb to be. En este caso sería where. Lo voy a poner aquí arriba porque va a salir la otra palabra y nos va a estorbar ahí. Entonces, como es plural, grandma and mother, vamos a utilizar where, estaban. Y la siguiente pregunta es where. Y vamos a ver the kitchen. ¿Ok? Aquí está. Who, grandma and mother, what, where, estaban, where, in the kitchen. Y quedaría de la siguiente manera. They were in the kitchen yesterday. They were in the kitchen yesterday.
Nuevamente cambiamos grandma and mother, no hay ningún problema, por el pronombre they. ¿Por qué? Porque es ellas. Ellas estaban en la cocina. ¿Quién? Grandma and mother. Para los exigentes, ¿qué? My grandma and mother were in the kitchen. O his, si estamos hablando de la abuela y la mamá de él, his grandma and mother, etc. ¿Correcto? ¿Qué? Where? ¿Dónde? In the kitchen. ¿Cuándo? Yesterday. ¿Ok? Entonces, para estructurar oraciones en todos los tiempos gramaticales, de hecho, en todos los tiempos gramaticales, hay una estrategia que es pensar siempre en este orden de preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y dónde? O también podemos agregar cuándo y también podemos agregar por qué. ¿Ok? Para poder formar enunciados completos. Esta fórmula la vamos a estar usando frecuentemente en los siguientes temas donde estemos conjugando diferentes verbos, ¿ok? Hoy estamos trabajando con el verbo was y were, que es el verb to be in the past form, simple past form, ¿ok? Bien, vamos a continuar ahora. Aquí hay dos nuevos lugares que no están en la lista, bueno, uno nuevo, perdón, que no está en la lista inicial. Nuevamente, who, what y where. A partir de aquí vamos a hacer algunas actividades para los que están en la clase en vivo. Para los que no están en vivo, que van a estar viendo esta clase grabada, les recomiendo que vayan copiando, ¿sí?, las oraciones que voy a poner a continuación, ¿sí? Y de la misma manera en que formamos las oraciones en la diapositiva anterior, aquí les estamos dando las respuestas a who, a where y en what, ¿verdad? Obviamente vamos a tener que trabajar con was o con where, ¿sí? Para posteriormente formar nuestros enunciados en las tres formas posibles, que sería positive, negative, and question form. Estas actividades las pueden ejercitar en su cuaderno. Los que están en vivo no va a ser necesario, lo vamos a hacer aquí durante la clase, pero los que vean la clase grabada pues tendrán que hacer sus ejercicios en el cuaderno para poder revisar su avance. ¿Correcto? En este caso tenemos cousin, primos, the pool, la alberca, nephews, the living room, que son sobrinos, la sala. ¿Ok? Hay que formar oraciones con was, where, hacer un enunciado en positive, negative, and question form. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva para el siguiente ejercicio, que sería nuevamente granddaughter, que sería nieta, the garden, brother, the, y aquí habría que escribir qué parte de la casa es esta, según lo que vimos en el video, y formar nuestras oraciones, nuestros enunciados. Nuevamente, repito, positive, negative, and question form. Positive, negative, and question form, utilizando los verbos de este tema que es was, were, ¿ok? En sus formas gramaticales, ¿sí?, que vimos al principio del video. ¿Correcto? Bien. Bueno, por el momento damos por terminada esta sesión grabada. Recuerden, al final del video tenemos los links de más actividades de repaso, de refuerzo, y también algunos otros videos complementarios para reforzar el tema que estamos viendo el día de hoy. Okay, students, thank you for coming. See you next time.